Dicen que la sangre nunca traiciona. Yo sé que es mentira. La mía lo hizo. Aquel día, mi hijo me llevó de la mano como si fuera un paquete incómodo que debía depositar en cualquier esquina. El auto se detuvo frente a un edificio gris, sin flores en las ventanas ni risas en sus pasillos. Un asilo, lo llamaban. Pero para mí, desde el primer segundo, tuvo la forma de un cementerio de vivos. Mamá, aquí estarás bien. Me dijo con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Esa sonrisa no era ternura, era un velo apresurado para ocultar la impaciencia. Yo lo observé en silencio. No respondí. No porque no pudiera, como él aseguraba, sino porque aprendí que las máscaras se caen más rápido cuando uno no se apresura en desenmascararlas. El asilo tenía un olor agrio, mezcla de cloro, medicamentos y tristeza. Los muros estaban pintados de un amarillo que pretendía ser alegre, pero que en realidad recordaba al papel viejo de un libro abandonado. Él habló con la directora, una mujer de bata blanca y ojos marchitos que escuchaba más con rutina que con interés. Mi madre ya no está bien. Confunde nombres, inventa recuerdos, se repite. Los médicos hablan de demencia. Yo bajé la cabeza, como si la vergüenza me envolviera. Y entonces fingí. Dejé que mis labios temblaran, que mis ojos se perdieran un instante en el vacío. Una pequeña actuación para confirmar sus palabras. Él pensaba que me engañaba, pero era yo quien alimentaba su mentira. Dentro de mí, todo estaba claro. Cada arruga de mi piel guardaba memorias intactas, el olor a pan recién hecho en mi cocina, la risa de mi hijo cuando era niño y corría por el pasillo con las rodillas raspadas, las noches en que su fiebre me robó el sueño y yo le prometí al cielo que nunca lo abandonaría. ¿Y ahora? Él me dejaba aquí, como un mueble viejo, para robar lo que con mis manos construí. Lo vi firmar papeles con una calma que me desgarró el pecho. No titubeó. No dudó. No me miró de frente ni una sola vez. Su codicia lo había vuelto ciego, y ese brillo en su mirada era la señal de que ya se imaginaba dueño de mis propiedades, de mis cuentas, de mi vida entera. Creía que me tenía arrinconada, que la demencia inventada lo cubriría de excusas. Pero se equivocaba. Yo estaba lúcida. Más que nunca. Y esa sería mi mejor arma. Cuando las puertas metálicas del asilo se cerraron tras de mí, sentí que no era un final, sino un comienzo. Un pacto silencioso conmigo misma, no dejar que su ambición enterrara mi voz. No iba a ser yo la que quedara atrapada en la mentira. No. Sería él. Suscríbete si consideras que mi hijo es un desalmado. Suscríbete si consideras que mi hijo es un desalmado. El pasillo era largo y angosto, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban como si se negaran a mantenerse vivos. Una enfermera empujaba mi maleta con desdén, sin mirarme siquiera. Yo caminaba detrás, con pasos lentos, no porque los necesitara, sino porque la lentitud era mi disfraz. La habitación asignada estaba en el segundo piso, junto a una ventana que apenas dejaba pasar un hilo de luz. Dentro había 2 camas de hierro, separadas por un buró de madera astillada. Sobre la cama de la derecha, una mujer de cabello blanco me observaba con la intensidad de quien no se fía de nadie. Nueva, ¿eh? Murmuró, sin apartar sus ojos de los míos. Asentí. No respondí de inmediato. Estaba midiendo. Siempre hay que medir antes de entregar palabras a un extraño. Me llamo Clara. Aquí todos tenemos 2 historias, la que nos cuentan los demás y la verdadera. Yo prefiero la segunda. Sonreí apenas. Me agradó su franqueza. La enfermera dejó mi maleta y salió sin despedirse. El silencio se instaló en la habitación, roto solo por el golpeteo de un reloj viejo colgado en la pared. Clara se inclinó hacia mí con aire de conspiradora. Tu hijo te dejó aquí, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía saberlo? Todos llegan igual. Hijos, sobrinos, nietos, siempre con la misma historia. Ya no está bien, necesita cuidado. Mentiras para quedarse con lo que no les pertenece. A este lugar lo llaman hogar, pero es un vertedero de herencias. No supe si quería gritar o llorar. Pero mantuve el rostro sereno. Yo estoy bien, le dije con firmeza. Clara sonrió con complicidad. Lo sé. Yo también lo estoy.
Y muchos otros aquí también. Fingimos para sobrevivir. Los que no fingen, se apagan. Sus palabras me atravesaron como un relámpago. Fingir. Eso mismo había decidido yo. La máscara de la fragilidad sería mi protección, pero también mi arma. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama dura, escuché ruidos en el pasillo, pasos arrastrados, murmullos apagados, llaves que giraban en cerraduras. No era un hogar. Era una cárcel. Y dentro de esas paredes, cada interno parecía guardar un secreto. Me prometí que los descubriría. Uno por uno. Porque si quería derrotar la mentira de mi hijo, necesitaba aliados. Y en aquel encierro, los rostros cansados escondían más fuerza, y más rabia, de la que aparentaban. El primer amanecer en el asilo me recibió con un coro de toses. Tos seca, profunda, multiplicada en los pasillos como un eco sin fin. Me incorporé despacio, cuidando cada gesto, aunque mis huesos todavía respondían con agilidad. Fingir cansancio ya era parte de mi estrategia. Clara, mi compañera de cuarto, estaba sentada en su cama. Sus ojos eran dos brasas que ardían en silencio. Pronto vendrán con el desayuno. No esperes nada delicioso. Papilla insípida, café aguado. Nos alimentan como si fuéramos sombras, no personas. Tenía razón. La bandeja que dejaron minutos después traía un revoltijo sin sabor, pero yo apenas lo probé. El hambre no me importaba tanto como observar. En el comedor conocí a los otros. Cada rostro era un libro a medio cerrar. Una mujer de cabellos rizados canturreaba sin cesar, como si la música fuese el único hilo que la mantenía unida al presente. Un hombre de bigote espeso dibujaba mapas invisibles en el aire, como si aún navegara en barcos que ya no existían. Pero no todos parecían perdidos. Había miradas despiertas, disimuladas detrás de la rutina. Entre ellas, una que me llamó la atención, un hombre alto, de hombros encorvados, que masticaba lentamente y me observaba de reojo. Clara notó mi interés. Ese es Esteban. Era abogado, dicen que muy bueno. Su hija lo internó aquí para quedarse con su despacho. Finge despistes, pero yo he visto cómo escribe en servilletas notas que después esconde bajo el colchón. Lo miré con más atención. Había en él una dignidad herida, como un lobo viejo encerrado en jaula. Después estaba Rosa, la mujer que cantaba. Su voz dulce ocultaba algo más. Entre canción y canción, lanzaba frases sueltas, como mensajes cifrados. Las llaves cambian de mano en la noche, la escuché murmurar. Nadie parecía prestarle atención. Yo sí. Esa mañana confirmé lo que Clara me había advertido, en el asilo muchos fingían estar más rotos de lo que realmente estaban. Era un teatro macabro, y cada uno representaba su papel para sobrevivir. Al caer la tarde, mientras nos llevaban de regreso a las habitaciones, escuché a dos enfermeras conversar al final del pasillo. No sabían que yo estaba cerca. Hoy llega otro lote de documentos para firmar. Los hijos siempre tienen prisa por quedarse con todo, jajaja. Sentí un escalofrío. Así que no era solo mi hijo. Esto era un patrón. Una maquinaria entera de codicia, bien engrasada, que se alimentaba de ancianos declarados incapaces. Esa noche, con el corazón latiendo fuerte, entendí que mi lucha no era solo por mí. Era por todos. Y supe, con absoluta claridad, que el asilo ocultaba algo mucho más oscuro que simples paredes descascaradas. El tiempo en el ancianato parecía avanzar con pasos de plomo. Los días se repetían, idénticos, como si hubieran sido calcados por una mano cruel: desayuno insípido, medicamentos amargos, pasillos vigilados, silencio. Pero detrás de esa monotonía, yo percibía un murmullo constante, un rumor subterráneo que pedía ser escuchado. Una tarde, mientras fingía dormitar en el sillón de la sala común, oí a Clara chistarme suavemente. No cierres los ojos del todo. Mira hacia Esteban. Obedecí. El hombre de hombros encorvados estaba sentado a pocos metros, aparentemente absorto en un crucigrama viejo. Pero sus manos, rápidas y discretas, sacaron un papel doblado del bolsillo de su bata. Lo escribió con gesto ansioso, miró a su alrededor y luego, como un mago escondiendo un truco, lo deslizó bajo el cojín de la silla. Cuando se levantó y se alejó, Clara me dio un codazo. Si quieres respuestas, empieza por ahí. Esperé hasta que la sala quedó casi vacía.
con el corazón latiendo en mis sienes, me acerqué a la silla y busqué bajo el cojín. Mis dedos toparon con el papel arrugado. Lo escondí en la manga de mi blusa y regresé con calma a mi asiento. En mi habitación, con la puerta cerrada, lo desplegué. Eran notas desordenadas, pero cada palabra brillaba como una chispa en la oscuridad. Poder notarial, firma falsificada, transferencias, cuentas congeladas, asilo vinculado. El aire me faltó. Esteban sabía. Había visto lo mismo que yo había presentido, los hijos, las familias, todos jugaban el mismo juego sucio, y el asilo era cómplice. Aquí no solo nos escondían, nos borraban legalmente. ¿Lo leíste? Me preguntó Clara, que observaba desde su cama. Asentí. Esto es más grande de lo que pensé. Ella soltó una risa amarga. Ja, ja, ja. Bienvenida a la función, querida. Aquí todos somos actores, pero los verdaderos titiriteros están allá afuera. Guardé el papel con cuidado. No podía permitir que lo encontraran. Era la primera prueba tangible de la red de mentiras. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hijo firmando papeles con esa calma que tanto me dolía. Ahora sabía que no actuaba solo. Había abogados, directores, enfermeras, todos parte de una maquinaria diseñada para despojarnos. Me prometí algo mientras escuchaba el goteo de una tubería rota en la oscuridad. Si quería justicia, debía convertirme en algo más que una víctima fingida. Debía convertirme en cazadora. Y Esteban. Esteban sería mi primer aliado. El amanecer trajo consigo un cielo gris, aplastado contra las ventanas sucias del asilo. Esa mañana, más que nunca, sentí el peso de las paredes cerrándose sobre mí. Tenía el papel escondido bajo el colchón, y su sola existencia ardía como un secreto demasiado grande para cargar sola. En el comedor, busqué a Esteban. Estaba en su rincón habitual, con la espalda encorvada y los ojos puestos en un trozo de pan duro. Fingía indiferencia, pero sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la mesa. Yo sabía que me observaba. Me acerqué despacio y dejé mi bandeja frente a él. «Buenos días, abogado», murmuré. Su mano se detuvo en el aire. Me miró fijo, como evaluando si yo era una amenaza o una aliada. Hace mucho tiempo que nadie me llama así. Me incliné hacia él. Anoche encontré tu nota, le dije. El silencio cayó entre nosotros como un cuchillo. Sus ojos se estrecharon, listos para negar. Pero yo saqué un pliegue del papel, apenas asomándolo de mi manga, lo suficiente para que lo reconociera. No dijo nada durante un largo minuto. Luego suspiró. Eres más lista de lo que aparentas. Y tú menos loco de lo que finges, repliqué con una sonrisa apenas perceptible. El hombre soltó una risa breve, amarga. Ja, tienes razón. Aquí todos llevamos máscaras. Yo anoto lo que descubro porque no quiero que me devoren por completo. Pero solo no puedo hacer nada. Lo estudié con cuidado. Había fuerza en su mirada, pero también cansancio, cicatrices invisibles de una vida que alguien le arrancó. Yo tampoco pienso rendirme, le confesé. Mi hijo me dejó aquí para quedarse con mi dinero. Me cree inútil, pero no lo soy. Sus labios se torcieron en un gesto que no era sonrisa ni mueca. Entonces tenemos algo en común. Clara, desde la mesa de al lado, nos observaba de reojo. Era imposible saber cuánto había escuchado, pero no me importó. Sentí que en ese instante se sellaba un pacto silencioso entre Esteban y yo. Hay registros, documentos. Pero están guardados en la oficina de la directora. He visto a las enfermeras llevarlos y traerlos. Si pudiéramos... Conseguir pruebas, terminé su frase. Nuestros ojos se encontraron. No hizo falta más. Éramos dos piezas rotas, sí, pero encajábamos en el mismo propósito. Por primera vez desde que crucé las puertas del asilo, sentí algo parecido a esperanza. Y también, un nuevo tipo de miedo, el de ser descubierta. Los planes más peligrosos suelen nacer en los lugares más anodinos. El nuestro empezó en la sala de televisión, mientras todos fingían interés en una telenovela a volumen demasiado alto. Nadie prestaba atención a dos ancianos que se sentaban juntos, murmurando entre dientes. La oficina de la directora está en el ala oeste. He visto a las enfermeras entrar allí con carpetas. Siempre a la misma hora,
justo después de la cena. ¿Y las llaves? Él sonrió apenas. Hay un llavero que cuelga en la enfermería, cerca de la puerta trasera. La joven de guardia siempre se duerme un rato después de medianoche. Sentí un cosquilleo recorrerme la espalda. Era arriesgado, demasiado arriesgado. Pero el pensamiento de mi hijo firmando documentos con mi nombre me empujaba hacia adelante. Esa noche fingí estar más cansada que de costumbre. Me metí en la cama temprano y cerré los ojos, escuchando cada sonido del pasillo. Clara, desde la otra cama, murmuró sin abrir los suyos. No hagan tonterías. Las cámaras ven más de lo que creen. No respondí. Quizá lo había adivinado todo. Quizá siempre lo supo. A la 1 de la madrugada, Esteban apareció en la puerta de mi habitación. Apenas un gesto con la cabeza, y lo seguí. Caminamos despacio, arrastrando los pies para imitar el paso de los que realmente estaban quebrados. El pasillo era un túnel de sombras. En la enfermería, la luz estaba encendida, pero la joven de guardia dormitaba en su silla, con la cabeza caída hacia un lado. Esteban me indicó silencio con un dedo en los labios. Con pasos de gato, se acercó al perchero donde colgaban varias llaves. Sus manos temblaban, pero logró desenganchar el llavero sin que sonara. Salimos de allí conteniendo la respiración. La oficina de la directora estaba al final del ala oeste, detrás de una puerta pintada de azul. Esteban probó 3 llaves hasta que la cuarta giró con un clic que nos heló la sangre. Entramos. El lugar olía a humedad y papel viejo. Había archivadores metálicos alineados como soldados, una mesa cubierta de carpetas y, sobre ella, una computadora apagada. Cerré la puerta con cuidado. Rápido. No tenemos mucho tiempo. Empezamos a abrir cajones. Documentos, contratos, copias de poderes notariales, y nombres. Decenas de nombres. El mío estaba allí, escrito en tinta azul sobre un formulario donde alguien había marcado la casilla, incapacidad mental. Sentí un fuego subir por mi pecho. Lo hicieron, susurré. Ya lo firmaron. Esteban me tomó del brazo. Por eso debemos salir de aquí con algo más que palabras. En ese instante, un ruido nos hizo congelarnos, pasos firmes en el pasillo, acercándose. La puerta seguía cerrada, pero la sombra bajo ella nos delató que alguien estaba justo afuera. El sonido de los pasos era firme, calculado. No el arrastrar somnoliento de un interno, sino el ritmo controlado de alguien que pertenecía allí. Una enfermera, quizá la directora. Sentí como el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Esteban me hizo una seña rápida, apagar la linterna de bolsillo que había sacado minutos antes. Nos quedamos a oscuras, apenas iluminados por la débil luz que se filtraba bajo la puerta. El picaporte se movió. Instintivamente, me deslicé detrás de un archivador metálico. Esteban se encogió junto a la ventana. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que temí que se oyera en toda la oficina. La puerta se abrió con un chirrido lento. Una figura entró, reconocí la silueta ancha de la directora. Tenía un manojo de papeles en la mano. La escuchamos suspirar, caminar hasta el escritorio y dejar caer las carpetas con un golpe seco. Yo apenas respiraba. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre, la mujer encendió la lámpara de escritorio. La luz bañó la oficina y por un segundo creí que sus ojos se cruzarían con los míos. Pero no. Ella abrió uno de los cajones, sacó una carpeta distinta, la hojeó con rapidez y marcó algo con un bolígrafo. Otro más. Todos creen que no se dan cuenta. Pobres viejos. El veneno de esas palabras me atravesó. Quise gritarle en la cara que yo sí me daba cuenta, que no estaba derrotada. Pero apreté los dientes y me obligué a quedarme inmóvil. Después de unos minutos que parecieron eternos, la directora cerró la carpeta, apagó la lámpara y salió, cerrando la puerta tras de sí. Los pasos se fueron alejando hasta perderse en el pasillo. Solo entonces Esteban y yo nos atrevimos a respirar. Dios santo, susurré. Casi nos atrapan. Pero viste lo mismo que yo, estas carpetas son la prueba. Cada una es una condena falsa. Me acerqué al escritorio. Una de las carpetas que había dejado estaba mal cerrada, como si la hubiera olvidado a medias. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una lista, nombres, números de cuenta, montos transferidos.
Entre ellos, el mío. Y una suma que coincidía con los ahorros de toda mi vida. Sentí un nudo en la garganta. Pero también un destello de furia que me devolvió fuerza. Arranqué la hoja, la doblé y la escondí en la cintura, bajo mi blusa. Ahora tenemos prueba, le dije a Esteban. No basta con sospechas. Esto puede hundirlos. Él asintió. Pero si nos descubren, nos van a silenciar. Salimos de la oficina con pasos sigilosos, cerrando la puerta tras nosotros. El pasillo estaba vacío. Habíamos ganado tiempo, pero no por mucho. De regreso en mi habitación, Clara me esperaba despierta, con los ojos brillantes en la oscuridad. Así que ya empezaron la guerra. Y por primera vez, sonrió con un gesto que no era burla, sino complicidad. La noche cayó con un silencio que parecía demasiado pesado para ser natural. Algo me dice que no somos los únicos que saben. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, escuchamos un golpe seco en la puerta, alguien la estaba tocando. 2 golpes más, lentos, deliberados. ¿Quién es? Pregunté, tratando de que mi voz no temblara. No hubo respuesta. Solo el silencio que se volvió insoportable. Clara susurró. Alguien nos observa. Te lo dije. Aquí no solo vigilan los horarios, vigilan los movimientos. Mi respiración se aceleró. El golpe volvió a sonar, más insistente. Clara se levantó y abrió la puerta con cuidado. Del otro lado, nadie. Solo el pasillo vacío, bañado en penumbra. ¿Una broma? No lo creo, dije, apretando la carpeta contra mi pecho. Nos están enviando un aviso. Durante los días siguientes, cada movimiento se volvió un acto de espionaje, miradas furtivas del personal, notas desaparecidas de mi habitación, pasos que se detenían afuera cuando yo me movía. Era evidente que alguien estaba al tanto de nuestra actividad. Pero eso no nos detuvo. Al contrario, me hizo más cuidadosa, más calculadora. Sabía que la carpeta era nuestra arma más poderosa, pero también nuestra condena si caía en manos equivocadas. Una tarde, mientras Esteban y yo revisábamos los documentos ocultos bajo la cama, Clara entró corriendo con un papel arrugado en la mano. Esto lo encontré en la basura de la enfermería. Alguien lo tiró, pero no lo destruyó. Creo que nos están preparando un camino, o una trampa. Le quité el papel y lo desdoblé. Era una carta, escrita con tinta negra. Sabemos lo que hacen. Dejen de husmear o se arrepentirán. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había dudas, alguien dentro del ancianato estaba vigilándonos, controlando cada movimiento. No podemos detenernos. Si ellos saben, nosotros también debemos saber más. Y debemos movernos antes de que cierren cualquier salida. Aquel mensaje de advertencia no nos detuvo, pero sí nos recordó lo que ya sabía, la guerra que comenzábamos no sería sencilla. Cada paso tendría consecuencias, y cada error podía ser fatal. Esa noche, mientras me acostaba, el silencio del asilo parecía vibrar con ojos invisibles observándome. Y yo, por primera vez, comprendí que la traición de mi hijo era apenas la punta del iceberg. La verdadera batalla apenas comenzaba. El día amaneció con la misma rutina de siempre, desayuno insípido, caminatas vigiladas, miradas que pretendían ser casuales. Pero en mi interior, el pulso era otro, cada paso que daba estaba medido, cada palabra sopesada. La carpeta con las pruebas permanecía escondida bajo mi colchón, y cada vez que la tocaba, sentía el peso de todo lo que estaba en juego. Nos reunimos en la sala común. Tenemos que movernos antes de que sepan que tenemos algo. La directora revisa todo por las noches. Pero hay un patrón, siempre cierra la puerta de su oficina a las 9 y se queda en su despacho hasta la cena. Es nuestra ventana. Podemos conseguir más pruebas si logramos acceder al archivo de seguridad. Hay cámaras que graban todo, pero nadie revisa los archivos antiguos. Si conseguimos las grabaciones de los últimos días, podríamos probar todo. Grabaciones de los últimos días, hizo una pausa dramática, podríamos probar todo. El plan se fue delineando en susurros, entrar en la oficina de la directora, copiar los documentos, acceder a las grabaciones, y luego volver a nuestras habitaciones sin que nadie sospechara. Parecía imposible, pero la combinación de astucia y paciencia siempre había sido nuestro fuerte. Esa noche, fingí estar dormida mientras Esteban se escabullía hacia la enfermería para recuperar las llaves.
Yo me levanté poco después, sigilosa como un gato. Caminamos juntos por los pasillos vacíos, cada sombra parecía un enemigo, cada crujido una advertencia. Al llegar a la oficina, Esteban abrió la puerta con cuidado, y entramos como si fuéramos fantasmas. Las carpetas estaban ahí, alineadas como soldados, y la computadora encendida, lista para registrar cada movimiento. Rápido. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Empezamos a revisar los archivos, tomando fotos con el teléfono escondido y copiando documentos en secreto. Cada papel que pasaba por nuestras manos revelaba más, transferencias bancarias, poderes falsificados, nombres de los hijos que jugaban el mismo juego sucio que el mío. De repente, un sonido nos hizo detenernos, pasos en el pasillo. La luz se filtraba bajo la puerta, un destello de amenaza. Casi nos descubren, dije, conteniendo el aliento. Esteban asintió, y juntos escondimos los documentos más importantes en un doble fondo improvisado en el escritorio. La tensión era insoportable, pero la adrenalina nos daba fuerza. Cuando salimos, el pasillo estaba vacío otra vez, y la noche parecía respirarnos aliviada. Sabíamos que estábamos un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más cerca del peligro. Esto apenas empieza, murmuré mientras regresábamos a nuestras habitaciones. Y si quieren jugar sucio, nosotros jugaremos más sucio aún. Esa noche no hubo sueño, solo planes y estrategias. Porque la guerra contra mi hijo y los que me habían traicionado había dejado de ser personal, era una batalla por justicia, por todas las almas atrapadas en ese lugar. Y yo estaba lista para ganar. Los días siguientes fueron un juego de sombras. Cada movimiento, cada palabra, estaba calculado. La directora parecía más alerta de lo habitual, y yo podía sentir su mirada invisible siguiéndome por los pasillos. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Pero tenemos algo que ellos no tienen, pruebas. Y podemos usarlas. No para enfrentarlos de frente aún, sino para sembrar dudas entre ellos. El plan era simple en su audacia, mostrar que alguien estaba vigilando, que las irregularidades habían sido descubiertas, y esperar a que los implicados empezaran a cometer errores por miedo. Esa tarde, mientras los internos eran llevados al patio, Esteban y yo nos escabullimos hasta la oficina de seguridad. Había cámaras, computadoras y un registro de todo lo que pasaba en el edificio. Con manos temblorosas, conectamos un dispositivo que copiaba discretamente los archivos recientes y dejaba un rastro falso, un aviso de sistema que sugería que alguien había accedido desde fuera. Listo. Ahora solo tenemos que esperar. Lo que sucedió después fue casi inmediato. La directora comenzó a caminar por los pasillos con más frecuencia, revisando cada habitación, interrogando a las enfermeras con un nerviosismo que antes nunca había mostrado. Una de las enfermeras, asustada, confesó a Clara que habían encontrado un cajón abierto que no debía tocarse. El rumor se extendió entre el personal, alguien dentro estaba observando sus movimientos. Funciona, dije con una sonrisa contenida. Ya están jugando nuestro juego. Pero no era suficiente. Sabíamos que la verdadera prueba sería confrontar a mi hijo, hacerle ver que no podía robar lo que era mío sin consecuencias. Y para eso necesitábamos que él bajara la guardia. Esa noche, mientras me acostaba, escuché un golpe en la ventana de mi habitación. No era un golpe casual, alguien nos observaba desde afuera. Me levanté con cuidado y vi una nota deslizada por la rendija. La tomé y la abrí con manos temblorosas. Sabemos lo que estás haciendo. No te atrevas a jugar con fuego. Mi pulso se aceleró, pero también sentí un destello de satisfacción. Estaban nerviosos. Temían. Y eso nos daba ventaja. Esto apenas empieza, dije en voz baja a Esteban. Pero ellos ya saben que hay alguien que los vigila. Y esa noche comprendí que la verdadera batalla estaba comenzando, no solo por mi dinero, sino por el control de todo el asilo. El asilo se había transformado en un tablero de ajedrez, y cada movimiento era calculado con precisión. Cada gesto de los empleados, cada palabra de la directora, era una pieza que podía caer a nuestro favor o contra nosotros. Ahora tenemos que hacer que se enfrenten entre ellos. Si los hacemos dudar unos de otros, cometerán errores. Y debemos ser invisibles. Nadie debe sospechar que estamos detrás de esto. Empecé a planear pequeñas filtraciones, notas estratégicamente dejadas, documentos que parecían desaparecer, registros de cámaras que mostraban movimientos que nunca habíamos hecho.
Cada acción generaba tensión. La directora comenzaba a vigilar a las enfermeras, que a su vez se miraban con sospecha. Los murmullos del pasillo se convirtieron en un eco constante de paranoia. Mi hijo aún no sabía nada. Esa era nuestra ventaja más poderosa. Mientras jugábamos con las sombras dentro del asilo, él confiaba en la aparente debilidad que yo había mostrado desde el primer día. Una tarde, durante la visita semanal de familiares, vi su rostro, seguro, confiado, con esa sonrisa arrogante que me había traicionado. Mi sangre hirvió, pero mantuve la calma. Estaba planeando su jugada, pensando que yo no era más que un obstáculo olvidado. Esa noche, en nuestra habitación, Esteban me miró con seriedad. La próxima jugada tiene que ser decisiva. No podemos seguir solo sembrando dudas. Necesitamos algo que los obligue a cometer un error grave. Tengo una idea. Mi hijo confía demasiado en su dinero y en los papeles falsos. Si logramos que intente mover algo sin darse cuenta de que lo estamos observando, caerá en nuestra trampa. Clara sonrió con complicidad. Eso será hermoso. Durante los días siguientes, pusimos en marcha nuestro plan, cada acción de los empleados y de la directora fue estudiada, cada movimiento previsto. Incluso involucramos a algunos internos que sabían más de lo que aparentaban, asegurándonos de que cada error de los responsables quedara registrado y pudiera ser utilizado en el momento justo. Por primera vez desde que crucé las puertas del asilo, sentí que no estaba sola, que no éramos solo dos luchando contra la codicia de mi hijo y la corrupción del lugar. Éramos más, y nuestra paciencia se convertiría en la fuerza que necesitaríamos para reclamar lo que era mío, y exponer a todos los que habían intentado arrebatármelo. La guerra estaba lejos de terminar, pero la primera pieza ya estaba lista para caer. El asilo nunca había estado tan tenso. Cada mirada era medida, cada paso calculado. La directora caminaba con un aire de sospecha que antes no tenía, las enfermeras murmuraban en voz baja, y los internos nos observaban con interés velado, conscientes de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Esa mañana, mientras tomaba un té junto a Esteban y Clara, recibimos la confirmación de que nuestro plan empezaba a dar resultados. La directora había cometido un error que no pasaría desapercibido. Alguien ha visto que retiró documentos sin registrarlos. Están nerviosos. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Miedo. Cuando el miedo entra, la gente actúa sin pensar. Y entonces llegó el momento que habíamos esperado. La directora se precipitó a la oficina de seguridad para revisar los archivos. Creyó encontrar irregularidades inexistentes, confundiéndose en sus propios pasos. La enfermera encargada, que ya estaba nerviosa, dejó caer una carpeta que no debía, revelando ante otros empleados lo que intentaba ocultar. Murmullos y acusaciones cruzadas llenaron los pasillos. Yo observaba desde mi habitación, el corazón latiendo con fuerza, mientras mi hijo llegaba para visitarme. Su expresión confiada se congeló cuando notó el revuelo, empleados discutiendo, documentos fuera de lugar, la directora visiblemente alterada. Él buscó explicaciones en mis ojos, esperando encontrar confusión o debilidad. Pero no encontró nada. ¿Qué está pasando aquí? Sonreí suavemente. Parece que alguien te ha enseñado que no puedes jugar con todo y salir impune. Sus cejas se fruncieron. Antes de que pudiera replicar, Esteban y Clara aparecieron a mi lado, como testigos silenciosos. ¿Qué significa todo este desorden en el asilo? ¿Quién hizo esto? Sacudí la carpeta que había estado escondida bajo mi brazo durante días. Tú lo hiciste. Y todos los que ayudaron. Cada firma falsificada, cada transferencia, cada mentira que me enviaste creyendo que no notaría nada, está aquí. Todo documentado. El color se le escapó del rostro. Dio un paso atrás, como si intentara alejarse de la evidencia tangible que sostenía en mis manos. Eso no es posible. Es posible. Y es más que posible. Es cierto. Y ahora, vamos a hacer que todos lo vean. Clara y Esteban empezaron a repartir copias de los documentos a los empleados más cercanos, mostrando transferencias, poderes falsificados y notas internas. La directora, que apareció para intentar mediar, se congeló al ver que sus propios registros habían sido descubiertos y estaban siendo revelados ante todos. El caos se instaló en el asilo. Susurraban acusaciones, revisaban papeles, y cada mentira construida con impunidad comenzó a desmoronarse. ¿Ves ahora lo que significa subestimar a alguien que aparenta debilidad?
Pregunté a mi hijo, con la mirada fija en la suya. Él no respondió. Su arrogancia se había quebrado, y por primera vez lo vi vulnerables, asustado ante la fuerza que yo había recuperado. Todo esto, dije, levantando la carpeta con orgullo, no es solo mi dinero. Es justicia. Para mí, para todos aquí, y para cualquiera que haya sido víctima de su codicia. Mientras lo observaba, comprendí algo crucial: la traición que había sufrido me había dado un poder que él jamás imaginó. No solo había recuperado mi mente y mi fuerza, sino que ahora podía transformar la debilidad aparente en la más letal de las armas. Y el juego había cambiado para siempre. El asilo estaba irreconocible. Los pasillos antes silenciosos y temerosos ahora vibraban con murmullos de incredulidad y liberación. La directora, una mujer acostumbrada a controlar cada movimiento, estaba expuesta. Sus documentos, sus transferencias, cada irregularidad que había acumulado durante años, estaba frente a todos. Esto no puede ser. Yo la miraba desde mi lugar, firme, con la carpeta aún en la mano. Esteban a mi lado y Clara detrás, testigos de cada momento. La directora intentó replicar, pero cada palabra que pronunciaba caía sobre el suelo como hojas secas, sin fuerza, sin credibilidad. Mi hijo, que había llegado confiado, estaba pálido. Su arrogancia inicial se había evaporado por completo. Sus intentos de justificarse sonaban vacíos, ridículos incluso. Creías que podía engañarte, que podía estar indefensa, dije con calma, mirándolo directamente. Pero te subestimaste. Subestimaste la fuerza de alguien que conoce cada movimiento de tu juego. Se escucharon susurros entre los empleados y algunos internos. Sabían que todo había sido planeado, que no era casualidad. Cada documento, cada prueba, cada pequeño indicio que habían dejado los había atrapado. La directora fue llamada a rendir cuentas ante las autoridades. Las enfermeras que habían colaborado con ella se quedaron en silencio, algunas con lágrimas, conscientes de que habían sido cómplices de una injusticia. La paranoia que había reinado en el asilo se convirtió en caos abierto, acusaciones cruzadas, defensas torpes, miedo visible en todos los que habían intentado controlar el lugar a costa de los ancianos. Mi hijo, finalmente enfrentando la realidad, no tuvo más remedio que aceptar la derrota. No había dinero, no había excusas, no había escape. Había subestimado a su madre, y ese error lo había dejado desnudo frente a todos. Me giré hacia Esteban y Clara, respirando hondo. Sentí algo que hacía tiempo no experimentaba: poder, justicia y paz, todo al mismo tiempo. La próxima vez que alguien piense que un anciano es débil, dije en voz baja, pero firme, que recuerde esto: nunca subestimes a quien aún puede ver y planear, aunque parezca vulnerable. El asilo comenzó a cambiar. Los internos que habían sido ignorados y manipulados recuperaban voz, los empleados se movían con cautela y respeto. Y yo, finalmente, me sentí libre, no solo de la traición de mi hijo, sino de años de silencios y manipulaciones. Porque había demostrado, con astucia y paciencia, que la debilidad aparente puede ser la más poderosa de las armas. El ambiente en el asilo había cambiado completamente. Ya no era un lugar de miedo y sumisión, sino un espacio donde los internos, por primera vez en años, sentían que tenían voz. La directora y los cómplices que aún quedaban habían sido suspendidos, investigados y observados por las autoridades que habían llegado tras la evidencia que Esteban y yo habíamos recopilado. Mi hijo todavía permanecía, temblando entre la impotencia y la rabia, incapaz de comprender cómo su juego de codicia había sido tan perfectamente contrarrestado. Mamá, yo. No hay nada que decir, respondí con firmeza. Todo lo que hiciste está documentado. No hay mentira que pueda salvarte ahora. Mientras los empleados reorganizaban la administración, los internos compartían historias y secretos que habían sido callados durante años. Cada relato era un hilo que tejía la red de justicia que habíamos comenzado. Esteban me observaba, sonriendo apenas. Lo logramos. No solo por tu dinero, sino por todos los que fueron víctimas de esta maquinaria de mentiras. Sentí un alivio que se mezclaba con un fuego ardiente. Había logrado mucho más que recuperar lo mío. Había devuelto la dignidad a quienes habían sido ignorados y manipulados durante años. El juicio interno fue implacable. La directora y los empleados que habían participado en las falsificaciones enfrentaron las consecuencias legales y administrativas. Sus nombres y errores estaban documentados y disponibles para todos los involucrados.
Mi hijo intentó negociar, pero nadie lo escuchó. Cada intento de justificarse se convirtió en una confirmación de su culpabilidad. Las transferencias que él había planificado fueron revertidas, y las cuentas fueron aseguradas a nombre de quienes realmente tenían derecho a ellas, yo, y en algunos casos los propios internos que habían sido despojados de sus fondos. Esteban y Clara estuvieron a mi lado durante todo el proceso, siendo testigos de cada confrontación, cada confesión y cada error que surgía. El asilo, finalmente, comenzaba a purgarse de la corrupción que lo había mantenido bajo control durante tanto tiempo. Con el tiempo, el asilo se transformó. Los internos recuperaron autonomía, se instauraron protocolos de vigilancia reales y se promovió un ambiente de respeto. Yo no solo recuperé mi dinero, sino también mi dignidad y mi poder. Mi hijo se alejó, derrotado y humillado, obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. No hubo reconciliación, había traicionado la confianza más profunda y sabía que no podía borrar lo hecho. Mientras caminaba por los pasillos, los internos me miraban con admiración y gratitud. Clara me guiñó un ojo y Esteban asintió con complicidad. Nunca subestimes a alguien que parece débil, dije, recordando cada paso de mi lucha. Porque la debilidad aparente puede convertirse en la más poderosa de las armas. Y en ese momento, rodeada de quienes habían sufrido pero que ahora tenían voz, sentí que mi batalla había terminado. La traición de mi hijo, la corrupción de la directora, todo el miedo y la soledad habían sido derrotados. Había ganado más que justicia, había recuperado mi vida.